Si tiene su copia de la palabra de Dios, ábrala por favor, como hicimos el domingo anterior, en el libro de Romanos, es el capítulo 8, los versículos que consideramos nuevamente son del 16 al 25. Si tiene una copia del bosquejo que regularmente le damos, pues por favor, pues téngalo a la mano, que pues es muy probable que pueda ser beneficioso para usted, como lo ha sido para algunos de nosotros, el registrar en el mismo algunas cosas que el Espíritu Santo nos haya impressed in our heart mientras hemos estado escuchando la enseñanza. Continuamos en el día de hoy con esta serie corta de enseñanzas que comenzamos hace 2 semanas. La misma la hemos, de hecho 4 semanas, perdóneme. La misma la hemos titulado, por lo tanto, no desmayamos. En esta serie corta de enseñanzas hemos estado considerando la instrucción bíblica que la Escritura nos da en cuanto a cómo usted y yo, como creyentes, como cristianos, personas nacidas de nuevo, podemos mantenernos firmes en la fidelidad de Dios y nuestra fidelidad hacia Dios, debía haber dicho, ¿verdad? Y en nuestro servicio al Señor, mientras enfrentamos la aflicción, la adversidad, las complicaciones, los cambios, las emergencias que surgen en nuestra vida. Hemos dicho ya muchísimas veces, no solamente en esta enseñanza, sino en muchas otras, que mientras usted y yo más vivamos, mientras usted y yo más personas conozcamos, sin lugar a duda mayor va a ser la posibilidad de que la adversidad, la aflicción, la tristeza, el dolor toquen a las puertas de nuestro corazón. Es precisamente por esa razón que muchos de nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida buscando la forma mediante la cual usted y yo podamos soportar el sufrimiento, buscando la forma mediante la cual podamos tolerar, entre otras cosas, las decepciones, las disoluciones, buscando la forma mediante la cual usted y yo podamos sobrellevar la multitud de sueños rotos, relaciones rotas. Cada una de estas cosas obviamente provocadas por algo que es denominador común en la vida de cada uno de nosotros, que es la presencia del pecado. Hemos visto, no solamente en esta serie de enseñanzas, sino que en muchas otras, particularmente las que están centradas en la enseñanza del Nuevo Testamento, hemos visto que la vida del apóstol Pablo, y podemos añadir también que la vida de toda aquella persona, hombre o mujer, joven, anciano, mayor, sea, que esté determinado a vivir piadosamente, hemos visto que tanto Pablo como la vida de las personas que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando satisfacción exclusivamente en Dios, ¿verdad? Son ejemplos vivos de la realidad que hemos establecido, que hemos visto en la vida de Pablo. En el caso de él, la Escritura nos dice que fue un cristiano, un siervo de Dios, cuya vida estuvo totalmente saturada de pruebas, de adversidad, de complicaciones. Pablo, sin lugar a dudas, sufrió muchísimo, sobre todo en su servicio al Señor, ¿verdad? Y sufrió en formas que para muchos de nosotros son totalmente desconocidas. Ni siquiera podemos llegar a imaginar la intensidad, la consistencia, ¿verdad?, del dolor, el sufrimiento en la vida de este siervo de Dios. Poco difícil para nosotros entender eso, ¿verdad? Y pues para muchos de nosotros, 2 o 3 de estos sufrimientos que Pablo experimentó en su vida serían más que suficientes para nosotros tirar la toalla en nuestro servicio al Señor Jesucristo. Sin embargo, la Escritura nos dice que Pablo no hace eso. Pablo, independientemente de la intensidad del sufrimiento, la frecuencia del sufrimiento, lejos de tirar la toalla, lejos de abandonar el llamado a servirle al Señor, Pablo se mantiene fiel en su servicio, mantiene una actitud victoriosa, una actitud de gozo. La vez pasada señalamos
las repetidas veces que Pablo exhorta a la iglesia a regocijarse, a estar siempre gozosos, independientemente de las circunstancias que están experimentando. Y Pablo, lejos de retirarse, lejos de abandonar su servicio, Pablo lo que hace es que se mantiene firme, mantiene una actitud de victoria. Pregunté a alguien ahorita cómo estaba, me dijo en victoria, ¿verdad? Y pues sabemos que muchas veces la frase se utiliza trilladamente porque pues a pesar de que muchos decimos que estamos en victoria, dentro de nuestros corazones pues no hay victoria. Sin embargo, en el caso de Pablo fue de esa forma, sobre todo en su interior, porque la preocupación de Pablo, contrario a la preocupación de muchos de nosotros, que es lo que pasa por fuera, la preocupación de él era lo que estaba pasando dentro de él. Así que Pablo se mantiene con una actitud victoriosa, y esa actitud victoriosa que Pablo tenía emanaba, surge de la certeza, de la esperanza que Pablo tiene. La vez pasada tratamos de hacer una pregunta un tanto no voy a decir sarcástica, pero voy a decir una pregunta un tanto buscando a ver dónde nosotros estábamos, ¿verdad? La pregunta que hice fue, ¿y cuál será el secreto de Pablo, verdad? ¿Cómo es que Pablo puede soportar gozosamente todas estas vicisitudes, todo este sufrimiento? ¿Hay alguna forma en que nosotros podemos aprovechar el secreto que Pablo había conocido? E inmediatamente concluimos, dijimos, ¿verdad? Con simpleza y con humildad, que la porción bíblica que estamos atendiendo, que es Romanos capítulo 8, versículos 16 al 25, en la misma vemos que Pablo no hay ningún secreto detrás de lo que mueve a Pablo a poder mantenerse firme en la forma que lo hace, la actitud victoriosa, llena de gozo, a pesar de las vicisitudes, las circunstancias. No hay secreto detrás de eso. Todo lo contrario, vemos a Pablo como consistentemente comparte con nosotros lo que usted y yo como creyentes debemos hacer. Así que leemos la Escritura, es Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 25, y entramos de lleno, ¿verdad?, en la enseñanza, con la esperanza de poder salir un poco más temprano de lo que hacemos normalmente, y así usted pueda hacer las cosas que probablemente usted tiene planeadas en un día como este, que normalmente las personas van a comer y van a compartir aquí, y van allá y van a otros lugares. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 25. La Escritura dice de esta forma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros es el testigo más contundente de la realidad de que una persona es hija o hijo de Dios. Y si hijos, versículo 17 dice, también somos herederos de Dios, la herencia proviene de Dios, y somos coherederos con Cristo, lo que le pertenece a Cristo ahora, que estamos en Dios, estamos en Cristo y estamos en Dios precisamente, pues ahora pues nosotros tenemos acceso a todo lo que le pertenece al Señor. Así que dice, si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La herencia que usted y yo tenemos en Cristo está cogida de la mano, es inseparable del padecimiento, el sufrimiento que le espera a todo verdadero creyente, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Versículo 18, que es el versículo clave, me parece a mí, de toda esta porción bíblica. Tengo por cierto, estoy totalmente seguro, totalmente convencido, considero como una realidad que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso habla claramente acerca del momento en que Cristo viene y nosotros somos glorificados. Versículo 20, la creación fue sujeta a vanidad, que es futilidad, no por su propia voluntad, no porque la creación hubiese hecho algo que ameritase el ser sometida a vanidad o futilidad, sino por causa del que la sujetó y lo hizo en esperanza, la esperanza de que había algo bueno, algo está por verse, algo aguarda, ¿verdad?, para la creación, de la misma forma que aguarda para nosotros también. Versículo 21. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tiene que ver
muchísimo o todo con el momento de nuestra glorificación, que la creación en ese momento de glorificación también va a disfrutar de los beneficios de nuestra glorificación. Sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una, en el presente aún, y a una está con dolores de parto hasta este momento. Muy importante esa frase, dolores de parto, tiene un significado increíble. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Nuestro gemir, nuestro clamor, nuestro quejar, no es llamado a ser exterior, no es llamado a ser compartido con otras personas. Nuestro gemir es para ser compartido con Dios, es interno, es interior. Alabado sea el nombre de Cristo. Y lo hacemos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, todo lo que la Escritura nos dice aquí, ¿verdad? Pues nos mueve a hacer una pregunta que está muy relacionada con el propósito de nuestra enseñanza. ¿Cómo es que Pablo puede experimentar una victoria tan arrolladora, encontrándose él en tiempos de una adversidad que era abrumadora? Victoria arrolladora, contundente, sin duda de ninguna clase, en medio de unas condiciones adversas, ¿verdad?, que eran abrumadoras para Pablo. No tenemos el tiempo de volver a leer lo que ya hemos leído en infinidad de ocasiones, el listado de Pablo incompleto, en la opinión de muchos y mía también, de todos los sufrimientos que Pablo ha experimentado durante todo su ministerio terrenal. ¿Cómo es que este hombre, a la luz, ante la realidad de esta adversidad abrumadora, puede obtener esta victoria tan arrolladora? Y la respuesta que podemos dar a esa pregunta es lo que hemos visto en la porción que acabamos de leer y en lo que estudiamos desde que comenzamos esta serie corta, por lo tanto no desmayamos. Pablo mantuvo su mirada fija, mantuvo su esperanza fija en algo mucho más grande que las pruebas, por grandes que fueran, que él estuvo experimentando en su ministerio mientras tuvo la oportunidad de hacerlo. Pablo mantuvo sus esperanzas fijas en algo mucho más glorioso, algo mucho más seguro. Y eso más glorioso y más seguro, conforme a lo que la Escritura nos dice aún en el versículo 18, que es clave, como le dije, es algo que está por venir. Versículo 18 nuevamente, dice: tengo por cierto que las aflicciones del presente, considero que las aflicciones del presente, estoy seguro que los sufrimientos del presente que pasamos en este momento no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son nada si usted y yo lo comparamos con la gloria que habremos de ver. No son nada si la comparamos con la gloria de vida, con Dios que nos espera, que nos dará juntamente con Él. Alguien hace muchos años sobre el particular escribe un comentario ya de 1700, 1800, en reacción a lo que aquí leemos en este versículo 18, lo siguiente: a la luz de la gloria venidera futura, nuestro peor sufrimiento en este mundo no será más serio que pasar una noche en un hotel incómodo. Comparado con la gloria venidera, todo el sufrimiento, ¿cuántos sufren en este momento? ¿Right? Todo el sufrimiento que usted y yo podamos pasar en este lado de la eternidad, comparado con la gloria venidera, no va a ser más serio, dice este siervo de Dios, que pasar una noche en un hotel incómodo. Right? Como les señalé el domingo pasado, yo no sé, yo no tengo una idea exacta. Yo puedo ver que quizás, o conocer que quizás en la vida suya hay tal o cual complicación. Pero ver exactamente lo que está pasando dentro de usted, yo no lo sé. Yo no sé cuál es la prueba por la cual usted realmente está pasando. Quizás comparte algunas cosas conmigo, pero la realidad de todo lo que está pasando allá adentro, yo no lo sé.
Pero ¿quién lo sabe? Dios lo sabe, ¿ok? Yo no sé cuán ansioso o ansiosa está usted por lo que usted está atravesando. Yo no sé cuán pesada es la carga que usted está llevando en este momento. Pero como dije la vez pasada y vuelvo a repetir y continuaré repitiendo mientras tenga la oportunidad de hacerlo, estoy seguro de que el ánimo, el aliento, la fortaleza, el estímulo, la esperanza, que esta porción bíblica que estamos considerando, Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 25, todo ese ánimo, porque hay ánimo encerrado, hay aliento, hay fortaleza, hay estímulo encerrado en esta porción bíblica. Así que todo esto que está encerrado en esta porción bíblica, que el Espíritu Santo lo ofrece, ¿verdad? Ese mismo Espíritu Santo quiere que usted y yo no solamente lo leamos, sino que usted y yo lo abracemos. Quiere que usted y yo lo incorporemos. Quiere que usted y yo nos beneficiemos de ellos. Quiere que usted y yo nos aprovechemos de ellos. Ahí en el bosquejo suyo, en la segunda página, en la parte de arriba, dice, como Pablo, este es uno de el blanco que tiene ahí para que lo llene si no estaba la vez pasada, por favor. Como blanco, o mejor dicho, como Pablo, el verdadero creyente no desmaya, porque la expectativa segura de gloria futura en Cristo lo sostiene con esperanza y lo hace durante las pruebas que tenemos en el presente. Nuevamente, como Pablo, el verdadero creyente, el que genuinamente ha tenido un nuevo nacimiento, no desmaya. La piña está dura, la calle está agria, la calle está dura, la cosa está difícil, pero el creyente verdadero no desmaya. Por eso la serie se llama, como ya hemos dicho tantas veces, por lo tanto, no desmayamos. Hay una serie de cosas que pasan en nuestra vida que nosotros conocemos, la Escritura, promesas de la presencia del Espíritu Santo permanente en nosotros, tienen más que razones para nosotros no desmayar. Y al igual que Pablo, el verdadero creyente no desmaya porque la expectativa segura de gloria futura en Cristo lo sostiene con esperanza. Y nos sostiene durante las pruebas que nosotros tenemos en el presente. La enseñanza como tal trata acerca de cómo es que esta expectativa de gloria futura en Cristo nos sostiene con esperanza durante las pruebas del presente, ¿verdad? Dijimos que la esperanza como tal que nos sostiene no es algo que llega a nosotros automáticamente, no es algo que va a venir a mi vida mientras yo estoy en la casa viendo Netflix, viendo los juegos de béisbol o de fútbol o pendiente de la política, del presidente y de aquel otro y esas cosas. No sucede así de esa forma. Es mi impresión que esa esperanza nos sostiene, ¿verdad? Emana de esta porción bíblica, la cual nos sugiere que por lo menos hay algunas cosas que usted y yo debemos de hacer. Y como ya hemos dicho tantas veces, si usted y yo estas cosas las convertimos en un hábito, ¿verdad? En algo que se hace parte de nuestra vida, entonces esa expectativa segura de gloria futura en Cristo nos va a sostener en todas las pruebas que usted y yo podamos enfrentar en la misma forma que sostuvo el apóstol Pablo. Así que lo primero que vimos la vez pasada, el punto 1 que tienen en su bosquejo, es que intencionalmente, y yo le pido por favor algo que no le pedí por favor la vez pasada, y es que subraye, circule cada vez que vea la palabra intencionalmente. Porque estas cosas no van a acontecer en la vida de nosotros así espontáneamente. Intencionalmente nosotros precisamos hacer lo que la Escritura dice que debemos hacer. Es algo que es consistente en toda la Escritura y por eso comenzamos, ¿verdad?, cada uno de estos puntos con la palabra intencionalmente. Intencionalmente. No es que debo mantenerme considerando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que intencionalmente tenemos que hacer eso. Intencionalmente, premeditadamente, calculadamente, ¿verdad? Intencionalmente, primero que tenemos que hacer es que debo mantenerme considerando, enfocando, mirando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18 nuevamente, que como ya he dicho varias veces, aún en el día de hoy, en tan corto tiempo, es centrar. Es el versículo alrededor del cual gira toda esta porción bíblica. Versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y como dijimos la vez pasada, que la frase esta, tengo por cierto, considero, estoy seguro, nos habla de una conclusión firmemente establecida, luego de un estudio cuidadoso, luego de un razonamiento cuidadoso. En otras palabras, que no es meramente una sugerencia lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Es una afirmación firme que proclama algo. ¿Y qué es lo que proclama, familia? Proclama esto, que cualquier sufrimiento por causa de Cristo, y cualquier sufrimiento por causa de Cristo es que el sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Cualquier sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Es un precio muy pequeño a pagar. Repita conmigo, es un precio muy pequeño a pagar. Cualquier sufrimiento por causa de Cristo es un precio muy pequeño a pagar. Por los gloriosos beneficios que se recibirán como resultado de ese sufrimiento, que fue lo que señalé hace un momento, que cuando le mencioné que el sufrimiento que usted y yo podamos experimentar comparado con lo que nos espera es como pasar una noche difícil, incómoda, en un hotel. Porque el precio, ¿verdad? ¿Sabe? No puede compararse, es pequeño, porque los beneficios son tan gloriosos como resultado de ese sufrimiento que por más difícil, pérdida, enfermedad o lo que sea, es nada comparado con ese beneficio tan glorioso que usted y yo vamos a experimentar. Eso ya lo compartimos la vez pasada, ¿ok? La Escritura nos habla de una gloria futura. Ese es el beneficio que es importante, el hecho de que vamos a tener una gloria futura. Dijimos entonces que lo único que sabemos con relación a esa gloria futura es que seremos semejantes al Señor Jesucristo. No hay una certeza, ¿verdad?, que nos permita, una declaración bíblica que nos permita a nosotros ser más específicos y más allá de eso, ¿verdad? Simplemente que seremos como el Señor Jesucristo. Tenemos el testimonio de 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, certeza absoluta, que cuando Cristo se manifieste, y en la manifestación, esa revelación de Cristo, es cuando nosotros seremos glorificados y es cuando todas las cosas que esta porción bíblica nos está diciendo, en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 25, se van a materializar, ¿ok? Sabemos que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, en su regreso, en nuestra glorificación, seremos semejantes a Él. Y uno de los beneficios gloriosos que vamos a tener es que lo vamos a ver tal como Él es. Ahora, déjeme resumir eso nuevamente antes de entrar a las cosas que nos cubrimos la vez pasada. En este versículo 18, Pablo nos dice que él tiene por cierto, está seguro, él considera, tiene total seguridad, no tiene dudas de que las pruebas que usted y yo experimentamos en el presente no son siquiera dignas de ser comparadas con la gloria venidera. Y el punto es este, preste atención que es importante. Pablo intencionalmente, la palabra nuevamente, intencionalmente se mantiene mirando adelante a esa gloria futura. Mientras Pablo está experimentando todas estas vicisitudes, todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta injuria, todo este atropello, todo este abandono, toda esta traición, todo este sinnúmero de cosas que él identifica, Pablo se mantiene en el momento en que está pasando por eso, Pablo se mantiene intencionalmente enfocado en su gloria futura, ¿verdad? Y por eso es que puede tener esta aplastante victoria, porque en el momento en que está pasando por esas vicisitudes, su enfoque está claro, está en lo que le está esperando. Como señalé la vez pasada, eso es precisamente lo que usted y yo precisamos hacer, aún en este momento, con la multitud de pruebas, con la multitud de desafíos, con la multitud de dilemas, con la multitud de conflictos, con la multitud de experiencias adversas que usted y yo tenemos en el presente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes, será que alguno tenga pruebas? Claro que sí.
tiene dilemas que tiene que resolver, conflictos, aflicción, adversidad. Esto está presente en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos siendo presionados a darle toda nuestra atención y enfoque intensamente a esas pruebas. La presión que usted y yo recibimos de afuera, de adentro, nuestra carne, las circunstancias a nuestro alrededor, los familiares, es de enfocarnos, dar nuestra atención exclusivamente e intensamente a esas pruebas, a esos dilemas, a esos conflictos y esa aflicción. ¿Right? Y el punto es que, aunque somos presionados a darle atención y enfocarnos intensamente a todo lo que está mal en este mundo, ¿hay algunas cosas que están mal en este mundo? ¿Sí? Somos presionados a enfocarnos intensamente en todo lo que está mal con nosotros. Somos estimulados a enfocarnos intensamente con todo lo que está mal en nuestra familia, con todo lo que está mal en nuestro matrimonio, que todo lo que está mal en nuestro lugar de trabajo. ¿Right? La palabra nos enseña que, pues sí, nosotros debemos estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, y esto es lo que estoy diciendo en este momento y que voy a terminar en unos segundos, es algo que hemos repetido consistentemente porque es clave. Es clave. Dios no pretende que nosotros metamos nuestra cabeza en un agujero, en la tierra, en la arena, y que ignoremos las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Todos esos dilemas que acabamos de decir, los conflictos, y las situaciones, lo que está mal en el mundo, lo que está mal en nosotros, lo que está mal en nuestra familia. Dios no quiere que nosotros ignoremos esas realidades. Nosotros sí debemos mirar lo que sucede a nuestro alrededor, pero debemos hacerlo de una forma inteligente. Debemos hacerlo de una forma real. Pero hay algo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es permitir que ese sea el enfoque primario nuestro. Que ese es el punto. Ese es el principio. Que si usted y yo podemos aprovecharnos, agarrarnos de esa verdad, definitivamente, porque usted y yo tenemos lo mismo que Pablo tenía. Pablo no tenía cosas que usted y yo no tenemos. Usted y yo tenemos todo lo que Pablo tenía en la presencia de Dios en él, en la presencia permanente del Espíritu Santo en él. Y solo lo que estamos viendo es que qué es lo que Pablo hace, cuál es el secreto. No es ningún secreto, él no lo está diciendo, nos lo ha estado declarando claramente. Y si usted y yo, conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, nos determinamos a decir, ok, la piña está agria, la calle está dura, tengo problemas, la cosa conmigo no está bien, la cosa en el trabajo no está bien, la cosa en el medio ambiente está mal, la cuestión política en el país está más complicado. Eso es cierto. Pero ese no es mi enfoque. Ahí no es donde está mi atención. Mi atención está en lo que está por venir. La gloria venidera. Toda esta complicación que está pasando en mi vida, todas estas situaciones que se presentan en la vida mía. Cristo habló de un hombre sabio y habló de un hombre insensato, una mujer sabia o una mujer insensata. Y lo comparó como a una persona que construye su vida, su casa, sobre una roca. La roca es, cuidado, sí, es Cristo es la roca, pero en ese momento el Cristo no es la roca. La roca es el que escuchar la palabra de Dios, poner la palabra de Dios, lo que Dios dice en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y el que escucha mi palabra y la obedece, lo compararé a un hombre o una mujer que construyó su casa sobre la roca. Escuchar y obedecer lo que dice la palabra. Y en su ilustración habla de unas cosas que son consistentes. Estas pruebas, esta adversidad que usted y yo encontramos diariamente, que son parte de nuestra vida. Y habla de las lluvias
estos aguaceros que caen en nuestra vida, que nos habla de las circunstancias dolorosas e incómodas que usted y yo tenemos, que son consistentes, que están 24/7, que están 365 días al año en la vida de nosotros. Son los problemas que usted y yo tenemos consistentemente. Y también nos habla de las aguas, habla de inundaciones, habla de emergencias, habla de circunstancias que vienen de improviso y vienen y golpean nuestra vida. Y luego nos habla de los vientos, y cuando vinieron las aguas, y cuando vinieron los ríos, y cuando vinieron los vientos son los tornados, las tormentas, los huracanes. Y usted sabe que cuando viene el tornado y cuando viene la tormenta y pasa, nada de lo que estaba originalmente se queda en el mismo lugar, porque todo cambia. Y no hay un momento en que no haya cambios en la vida de nosotros, y todos sabemos que los cambios son cosas complicadas que todos resistimos, y que son incómodos y que son dolorosos. El problema no es que haya estas lluvias constantes, estos problemas constantes en la vida de nosotros, que usted y yo podemos ponerle nombre y apellido. El problema no es que vengan esas emergencias a la vida de nosotros, estas inundaciones súbitas a la vida de nosotros. El problema no es que vengan estos huracanes con estos cambios, estos tornados. El problema es que usted y yo convirtamos esas cosas en el enfoque de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Y qué debemos hacer entonces? Debemos poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad?, de la Escritura en las últimas semanas. No desmayamos, antes bien, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva día a día. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es bien, pero que bien probable que la mayor parte de nosotros hemos escuchado sermones de esa porción bíblica por docenas. ¿Qué debemos hacer? Debemos poner en práctica lo que nos enseña la Escritura. Debo enfocarme en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Eso es uno. Debo recordar que la aflicción presente tiene un propósito futuro. Debo regocijarme, gozarme, porque aún cuando este cuerpo físico experimenta el deterioro que debe experimentar, porque eso es parte de la naturaleza, ¿verdad?, y resultado del pecado, debo regocijarme porque aun cuando eso es una realidad, me estoy poniendo viejo, me quedan menos dientes, el pelo lo tengo blanco, escucho menos. Debo regocijarme porque mientras eso está sucediendo, diariamente mi hombre interior se va renovando. Así que para que la expectativa de gloria futura en Cristo me sostenga con esperanza en medio de la prueba del presente, intencionalmente debo mantenerme considerando la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y segundo, intencionalmente también debo mantenerme escuchando los gemidos de la creación. Now, presta atención porque ahora vamos a entrar en un terreno que probablemente que usted no tiene mucho conocimiento sobre particular. Versículos 20 y 22 dice lo siguiente: la creación no está hablando de los seres humanos ahí, no está hablando de ángeles, está hablando de las rocas, está hablando de las plantas, está hablando de los animales, está hablando de todo lo que alrededor nuestro, pero no está hablando del ser humano, ni está hablando de ángeles, ni de demonios, ni nada de esas cosas. Está hablando de todas estas cosas, creación inanimada. La creación fue sujeta a vanidad, futilidad, como dije, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Versículo 22, que es clave como le dije hace un momento. Sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que acabo de señalar probablemente le resulte un poco extraño a algunos de ustedes. ¿Qué en particular? Cuando dije que intencionalmente debo mantenerme escuchando los gemidos de la creación. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron escuchar los gemidos de la creación la última vez que salieron al patio de su casa, suponiendo que en el patio de su casa no hay solamente cemento, sino que también hay plantas y hay aves. No sé si usted pudo escucharla, ¿verdad? Decir que intencionalmente debo mantenerme escuchando los gemidos de la creación no es algo que normalmente las personas, aún las que vienen a la iglesia consistentemente, puedan procesar bien. Si les suena raro, lo entiendo. Lo que hago en este momento es simplemente tratando de describir esta verdad extraordinaria con la cual el pasaje nos confronta, ¿verdad? Y de paso, si el pasaje no nos confrontara con eso, sin lugar a duda, ninguno de nosotros conoceríamos que la creación gime. Sabemos que la creación gime porque el pasaje lo dice. Si no lo dijera la Escritura, ninguno de nosotros tendríamos conocimiento de que la creación gime. All right? La creación lo declara. El punto es que la Escritura enseña que en alguna forma la creación misma tiene un interés genuino, preste atención por favor, en nuestra glorificación con Cristo como creyente. A la creación le interesa, a la creación le importa. La creación está just looking. ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que llega la glorificación de los creyentes? La creación está altamente interesada en ese evento. ¿Okay? La creación anhela ese día. ¿Por qué razón? Simplemente porque cuando llegue el día en que ¿cuántos han creído en Cristo? Los que han creído en Cristo. Esto no es para todo el mundo, es para los que han creído en Cristo, ¿verdad? Los que han creído el día, la creación anhela ese día cuando aquellos que han creído en Cristo van a ser glorificados con Cristo. ¿Right? ¿Y por qué la creación está interesada por el día en que los que están en Cristo van a ser glorificados en Cristo? Simplemente porque cuando eso suceda, la creación va a ser altamente beneficiada por ello. Es lo que la Escritura nos dice. Preste atención, por favor. La palabra enseña que cuando Dios creó a Adán y Eva, colocó toda la creación bajo la supervisión y el mantenimiento de Adán y Eva. Amén. Usted sabe eso, ¿no? La palabra también enseña que Dios le otorga dominio sobre todo el reino de la creación a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecan, hacen que la maldición del pecado que su pecado provocó fuera aplicada a todo el reino de la creación en todas sus manifestaciones. En Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, ahí vemos una conversación que Dios tiene con Adán. Esa conversación es inmediatamente, ¿verdad?, que Adán cae en pecado. Génesis 3, 17 y 19. It's back there. It's back there. Dice: y al hombre dijo, el que está hablando es Dios, y al hombre que le está hablando es Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él. ¿Qué dice inmediatamente? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. El punto es el siguiente. Usted y yo vivimos en un tiempo, en una temporada, en el season, en una época, donde muchas personas inteligentes, la ciencia, científicos, ambientalistas, expertos climatológicos y algunos políticos de izquierda o de derecha, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en que este tipo de personas inteligentes, el punto es que estas personas normalmente son personas consideradas personas inteligentes, no sabias, pero inteligentes, ¿verdad? Estas personas correctamente nos advierten acerca de los eventos catastróficos que ocurren en este mundo con relación a la creación, al medio ambiente, a la naturaleza, ¿verdad? Yo someto a su consideración que en cierta forma mucho de lo que ellos presentan es correcto, ¿verdad? Pero someto a su consideración en base a lo que la Escritura enseña, que están equivocados o se equivocan al momento de interpretar o identificar las causas de lo que está pasando. Están correctos en cuanto a lo que hablan acerca del medio ambiente, la naturaleza, la contaminación, el deterioro, los animales, los mares, el cielo, el aire, todo eso. Es correcto, entiendo yo. Otras personas dicen que no es cierto, pero yo personalmente creo que es cierto. Así que están correctos en eso, pero están equivocados al determinar la causa, inferir por qué razón es que eso está de esa forma. Bíblicamente hablando, todo en este mundo se deteriora. ¿Amén? Y todo en este mundo se deteriora y sufre simplemente porque está bajo la maldición que Dios decreta por el pecado de la creación. Cuidado. No. La creación no ha pecado en nada. ¿Es por el pecado de quién? De nosotros. Let's put it this way, nosotros. Right? Okay. Así que repito nuevamente. Todo en este mundo se deteriora. El aire se deteriora, el ozone se deteriora, todo se deteriora. Right? Y sufre y es porque está bajo el estado de maldición por motivo del pecado del hombre. Romanos 8:20, otra vez, mire lo que dice. La creación está sujeta ¿a qué? Ayúdeme, ¿está sujeta a qué? La creación está sujeta ¿a qué? A vanidad, es futilidad, inutilidad. ¿Okay? La creación perdió toda su razón de ser. Pero fíjense que dice inmediatamente, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, sino por aquel que lo dispuso, ¿verdad? Pero aún le queda la esperanza. En otras palabras, la creación está sujeta a vanidad, futilidad, inutilidad, pierde su razón de ser, pero no es por culpa suya, es por voluntad de aquel, nuevamente, que es el Dios creador y sostenedor de todas las cosas, Rey soberano, ¿verdad? Que lo dispuso de esa forma. En otras palabras, la maldición no fue algo que la creación misma se buscó. Antes bien, es una maldición que Dios ha hecho que la creación sufra. No. Why? ¿Por qué usted viene a hablar de eso en el Día de las Madres? Pues porque eso fue lo que Dios dispuso que habláramos en el Día de las Madres. Y por las razones que ya he mencionado previamente. En otras palabras, que la maldición que la creación experimenta no es algo que ella
provoca por su conducta. Es una maldición que Dios ha hecho que la creación sufra debido a nuestra caída en el pecado de Adán. Mire también que en el versículo 20 leemos que dice lo siguiente: Dios sujeta la creación a vanidad, futilidad, pero lo hace en esperanza, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que la creación será libertada, esa es la esperanza, de la vanidad, de la futilidad, del sufrimiento en el cual ha estado por razón de la maldición del pecado. Será libertada cuando Cristo regrese. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese momento, dice la Escritura, que nosotros los que hemos creído en Cristo para salvación seremos gloriosamente glorificados en Él. Isaías, en el Antiguo Testamento, nos da una little hint, una pequeña indicación sobre el particular. Isaías 65, 17 y 19 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Eso va a acontecer cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, la creación va a ser liberada. ¿Cuándo va a ser liberada la creación? Cuando Cristo regrese. Y va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Y eso va a suceder cuando ¿qué? Cuando Cristo regrese. Cristo regresa, cielo nuevo, tierra nueva. Creación. Pablo lo que hace es personificando, ¿verdad? ¿Sabes? Te está personificando la situación de la creación y le está dando cualidades humanas, ¿verdad? La creación está en la expectativa, está deseosa que llegue. En algunos pasajes dice que está en la punta del pie. Ahí, tú sabes, como hacemos los que somos chiquitos como yo, así, chiquitines, ¿verdad? ¿Sabes? Mirando, ¿verdad? Ya llegó, ¿verdad? En la expectativa. Porque cuando Cristo regrese, sus hijos, el pueblo de Dios, la iglesia, va a ser glorificada. Pero en adición a eso, en ese momento también, la tierra, la creación como tal, va a ser liberada, que es lo que el pasaje nos dice. Isaías 65, 17 y 19 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. ¿Verdad? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén. Esto es profético, ¿verdad? Alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, el pueblo de Dios, los redimidos de Cristo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. En ella no se volverá a oír el llanto ni gritos de angustia. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Y si vemos entonces en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 5, vemos otra indicación, pero en este caso más contundente sobre este asunto. Leemos acerca de la gloria de la Nueva Jerusalén, que de paso es nuestra gloriosa morada eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 5. Preste atención a lo que dice. Preste atención en la forma en que comienza. ¿Cómo comienza? Y no habrá más ¿qué? No habrá más maldición. Acuérdense que la creación gime por la maldición que sobre ella, sin que tuviera culpa de ninguna clase, fue impuesta. ¿Right? Ahora nos dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Como señalé hace un momento, me parece significativo que en esta descripción de esta nueva Jerusalén, Pablo comienza, o mejor dicho, Juan comienza, perdónenme, con la frase, y no habrá más maldición. El punto es, para no extenderme más de lo que debo hacer, es que lo que Juan nos dice refuerza y nos ayuda a entender lo que Pablo ha estado diciendo en estos pasajes, particularmente en el versículo 21. Mira el versículo 21 del pasaje que tenemos delante de nosotros, de Romanos 8, dice: por tanto,
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, que es la maldición que mencionamos, ¿verdad? Que mencionamos porque está en Génesis 3 que leímos, ¿verdad? ¿Ok? Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, que la creación misma será libertada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Está hablando de la glorificación nuestra. Puesto de otra forma, la creación será liberada de la destrucción, que es la maldición impuesta sin que ella tuviese nada que ver sobre ella, y tiene la esperanza de compartir en la gloriosa libertad que le es conferida a los hijos de Dios. Ahora, por eso no es de extrañarse que la creación, te dije que el versículo 22 era importantísimo, no es de extrañarse que la creación gima con dolores de parto. Inclusive, como dice, hasta el día de hoy. Esa frase de dolores de parto, yo no sé si a usted le ha llamado la atención cuando usted ha leído esa porción bíblica, pero a mí personalmente, desde que el Señor me llamó a la salvación y que empecé a leer la Escritura con seriedad, particularmente el Nuevo Testamento, siempre me llamó la atención. Y a través de los años, cada vez que llegó esa porción bíblica, continúa llamándome la atención. Me parece que en el día de hoy la entiendo un poco mejor. Yo espero que no tan claro como la entenderé en el futuro, ¿verdad? De lo que lo entendía anteriormente. La palabra de Dios en la Biblia, la imagen, dolores de parto, habla del pueblo de Dios experimentando dolores de parto. ¿Right? En distintos lugares de la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, usted lo encuentra. Dolores de parto. Y esa imagen de dolores de parto nos habla de un dolor presente con la promesa de un resultado alegre. Dolor presente que promete un resultado alegre, un resultado gozoso, un dolor intenso que precede a un gozo 1000 veces más intenso después. Sabemos que hasta ahora, la creación gime. Dice, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, sabemos que la creación, Pablo dice, estamos seguros, conscientes, totalmente convencidos de que la creación se queja. La creación sufre como una mujer con dolores de parto. Otra versión bíblica lo pone de esta forma. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto a dar a luz. Algo vino a mi atención en estos días y lo comparto con ustedes. En mi experiencia personal, parte de lo que yo he hecho como pastor desde 1992 hasta aquí, en el diario vivir, todos los días, 1 o 2 veces a la semana, particularmente en el tiempo que estuve sirviendo como asistente de pastor en la iglesia donde yo me crié, como creyente, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de visitar distintos hospitales. Y cuando llegaba a mi oficina diariamente tenía un listado de 10, 15 personas que estaban en hospitales que tenía que visitar. Y en esa jornada, en ese proceso, pues experimenté toda clase de situaciones. Entre ellas, entrar a un cuarto y encontrar la persona que iba a visitar que ya no existía, que estaba muerta. Y nadie se había dado cuenta hasta que yo le dije, mire, esta persona ha fallecido, ¿verdad?
Pensando en eso, pensando en esos años, que fueron muchos, puedo decirles, sin extender mucho la historia, algo difícil para mí, que cuando usted y yo visitamos un hospital, quizás ahora no es como era antes, pero en el pasado, 10 años atrás, ¿verdad? Cuando visitamos un hospital es posible escuchar, voy a utilizar la palabra mujeres porque estoy hablando de mujeres en este momento. Es posible escuchar mujeres gritando intensamente de dolor. Era posible eso, y todavía, quizás aquí no, pero en otros países donde nosotros vivimos, posible, usted llega y usted pasa por un cuarto, usted va a visitar a una persona y usted escucha a una mujer gritando de dolor, ¿verdad? Pues mi experiencia con relación a eso es que al recordar esos eventos, me viene a la mente el hecho de que, pues, sí eran mujeres gritando intensamente de dolor, pero el resultado de ese dolor era distinto. Y todo dependía del piso en que usted estuviera. Si usted estaba en el piso de oncología, el resultado del dolor intenso era muerte. Pero si usted estaba en el piso de maternidad, el resultado del grito intenso de dolor no era muerte, normalmente era ¿qué? Vida. No sé si eso tiene sentido para usted. Lo que sí tiene sentido para mí es que, por así decirlo, usted y yo deberíamos intencionalmente mantenernos escuchando los gemidos de la creación, porque los mismos tienen el propósito de ser un recordatorio de nuestro anhelo. Y nuestro anhelo, al igual que la creación, es nuestra futura glorificación que vemos en el versículo 23. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 23. Y no solamente ella está gimiendo con dolores de parto, dolores intensos de dolor y de angustia y desespero, pero son dolores de parto en la espera de algo bueno, de un resultado bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Right? De un resultado bueno. Porque la creación gime, pero nosotros también gemimos. Aún el Espíritu Santo aún gime, dice la Escritura, en esta porción bíblica. Por así decirlo, deberíamos intencionalmente mantenernos escuchando los gemidos de la creación. Versículo 23. No solo ella, sino que también nosotros mismos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu como anticipo de lo que hemos de recibir. Eso es la primicia. Tenemos el Espíritu Santo como un down payment de lo que nos espera. Glorioso. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Muy importante. Es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese gemir. Muchos gimen porque no tienen comodidad. Muchos gimen porque no tienen esto. Muchos gimen deseando prosperidad material, económica. Muchos gimen porque están impacientes con la realidad de que el cuerpo se deteriora y que nos enfermamos y todo ese sinnúmero de cosas. Pero el gemir que el Espíritu Santo provoca está centrado en el anhelo ferviente de que llegue ese día en que seamos conformados, glorificados finalmente a la semejanza de Cristo. Y al gemir nuestro se une el gemir de la creación, porque la creación está ahí esperando, con el cuello estirado. ¿Cuándo es que viene la glorificación de John? ¿Cuándo es que viene la glorificación de Nori? ¿Cuándo es que viene la glorificación de Maelo? Porque con esa glorificación viene la libertad y la restauración total también de la creación. Yo no sé si eso le emociona a usted. Yo lo leí 700 veces anteriormente y no me paró ni un pelo. Pero en el día de hoy, no, me gozo.
No solamente sufre la creación, dice Pablo, también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que hemos de recibir. Sufrimos intensamente, esperando el momento en que Dios nos adopte como hijos. Pero espérate, nosotros no somos adoptados, sí somos adoptados. Pero que se totalice, se realice en su máxima expresión esa adopción. Porque cuando se materialice esa adopción finalmente en nuestra glorificación, nuestros cuerpos también serán liberados. Así que podemos concluir que en el reino de la creación todo gime. El reino de la creación gime, nosotros gemimos. Gemimos, entre otras cosas, porque nuestros cuerpos se debilitan, porque nuestros cuerpos están destinados a perecer. Gemimos porque nos envejecemos. Gemimos porque nos tornamos frágiles. Es interesante que ahora a mis 72 años no solamente me doy cuenta que estoy frágil físicamente, exteriormente, pero estoy frágil emocionalmente, que antes no lo estaba. Lo que me permite tristemente, digo tristemente, poder entender los últimos años de mi mamá. Porque ahora entiendo mucho de lo que sucedía. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Y cuando lo lea, ponga en su casa en un lugar y lo lea, salga corriendo y busque su Biblia, si es que no se ha memorizado el pasaje que está escrito ahí. Por último, se me apareció a mí como un abortivo porque yo perseguí la iglesia, yo asesiné cristianos. Y Cristo dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Right? Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Right? Y luego Pablo añade, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Alguien dice amén, aleluya. Así que cuando lea, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, gloria a Dios. Amén, qué chévere. Sigo por ahí para abajo haciendo lo mismo. No. Lea el pasaje. Por eso le dije a los que personalmente se lo entregué, dice, hey, cuando leas esto, yo espero que lo puedas leer consistentemente, asegúrate que lees el pasaje también. Asegúrate que tú te des cuenta de que como a ti también se te apareció Cristo como un abortivo, porque tú y yo no merecíamos que Cristo se nos apareciera. Amén. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Sí, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero no me quedo ahí. Pablo dice, pero he trabajado más que todos ellos. Me he fajado, he rechazado estas fallas, las he reconocido como pecado. Y lo he hecho. Y si eso ha sido de esa forma, usted va a ser suficientemente humilde para también concluir diciendo, aunque si algo bueno he podido yo hacer en esta vida, o que si algún cambio ha habido en mi vida, si alguna confesión y arrepentimiento de pecado ha habido en mi vida, no he sido yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Amén. All right. Eso es gratis, eso no tiene que aportar nada, ¿verdad? No es parte del mensaje, simplemente para que tengo eso en mente. ¿Ok? Now, dentro de nosotros, y ya vamos a terminar, hay algo que gime por lo eterno. Porque nuestros cuerpos frágiles no fueron diseñados para durar para siempre. ¿Cómo es eso?
nuestros cuerpos frágiles no fueron diseñados para durar para siempre en la condición presente. Importante, right? Para usted y para mí, si en realidad somos verdaderos creyentes, si somos verdaderos creyentes, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Si somos verdaderos creyentes, hemos sido sellados con el Espíritu Santo permanentemente habitando en nosotros. Y eso ha sucedido para la gloria de Dios Padre. ¿Right? A que si usted y yo en realidad somos verdaderos creyentes, cada sufrimiento, cada dolor, cada achaque, ¿sabe lo que son achaques? Cada achaque, ¿right? Cada aflicción, cada padecimiento, cada enfermedad, cada herida, cada lesión, cada aflicción, cada muerte, cada funeral debía haber dicho, cada pérdida, bíblicamente hablando, es un gemido dentro de nosotros, que entre otras cosas nos recuerda de lo que el Espíritu Santo en nuestro interior da testimonio. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo en nuestro interior da testimonio? ¿Cuál es ese testimonio? Que usted y yo estamos destinados para lo eterno. Y que aunque no estamos allá, pronto lo estaremos. Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver estas verdades de esa forma. Por lo tanto, si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, debemos aprender a escuchar el gemir de la creación. Acuérdense que nosotros tenemos oídos físicos, pero tenemos oídos espirituales. Tenemos ojos físicos que vemos, pero tenemos ojos espirituales. ¿Cierto o falso? Pues, ¿y cómo vamos a escuchar el gemir de la creación? ¿Lo vamos a escuchar con estos oídos que nosotros tenemos o con los oídos espirituales? Claro está, con los oídos espirituales, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que nos capacita para escuchar, nos da la sensibilidad que nosotros necesitamos para poder hacerlo. ¿Okay? Escriba esto en sus notas, por favor, que de paso hoy no he escrito mucho. La creación gime porque anhela algo y en anticipación de algo. Y ese algo es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es nuestra glorificación. ¿Right? Tercero, en sus notas, intencionalmente debo mantenerme pacientemente esperando lo que aguardo. Aguardo algo, pero debo mantenerme esperando pacientemente esperando. Versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. En otras palabras, es en esa esperanza de este día glorioso que la creación está esperando que llegue, es la esperanza de nuestra glorificación, ¿verdad? Que hemos sido salvos. Y Pablo dice, si lo que se espera ya está a la vista, entonces no es esperanza. Porque ¿a qué esperar lo que ya se está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que aún no vemos, muy interesante, porque en el idioma griego tiene un montón de palabras que podían ser. Con constancia, con persistencia, con firmeza, con empeño, hemos de esperarlo. En otras palabras, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así iba a suceder. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo, como dice la Escritura, pacientemente. Podemos concluir entonces que la Escritura enseña que Dios en su gran sabiduría, Dios en su inmenso amor para con cada uno de nosotros, diseñó el plan de salvación de forma tal que aunque la salvación es una cosa segura, no es finalizada de tenemos seguros, pero
tenemos la esperanza, pero nuestra esperanza es una esperanza segura. La Escritura enseña que cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, inmediatamente nuestros pecados son perdonados. Y en ese preciso momento, esta gloria eterna de la cual Pablo nos ha estado hablando, que la creación anticipa y está esperando que llegue, esa glorificación se convierte en nuestro destino eterno. Eso es parte de lo que usted y yo conocemos como regeneración, justificación. Y también sabemos que si bien eso es cierto, también es cierto que vivimos usted y yo en un mundo caído, que hemos tratado de escribir en esta mañana, que gime, que anhela la redención, la creación, nosotros, y que en ese proceso usted y yo somos santificados diariamente, conforme al plan de Dios. Y el plan de Dios es hacernos más y más en este lado de la eternidad y eventualmente la consumación eterna, la glorificación, más y más la imagen de Cristo, que es lo que usted y yo llamamos o conocemos bíblicamente como santificación. La realidad, familia, es que usted y yo diariamente luchamos primeramente con nuestros propios pecados. Luchamos con nuestras muchas faltas. Mis faltas son muchas. Gloria a Dios. Diariamente luchamos con eso. ¿Cuántos luchan diariamente con sus propios pecados y sus luchas? Can I see your hand? Espalda. Diariamente usted y yo cargamos con el peso de nuestras pruebas. Todo aquel que tiene hijos chiquitos sabe lo que son el peso de nuestras pruebas y aflicciones, ¿cierto? ¿Cierto? Yeah. Nunca podré olvidarme de aquel día. Pastor Marcel tendría 4 o 5 meses, ya había crecido, ya era una bolita. Se lo llevaron de casa de mi suegra, que lo cuidaban allí. Rosa y yo estábamos trabajando y se lo llevaron para el centro médico. Y cuando llegamos al centro médico, estaba en una cunita esa que tiene una cosa plástica, que estaba metido allí porque tenía un ataque de asma. Y como estaba tan gordito, no le encontraban las venas y le metieron suero o agujas por la cabecita. Y tenía, ¿sabes?, agujas metidas por la cabecita y toda esa cuestión. Y el dolor aquel que yo sentí aquel día nunca se me ha olvidado. ¿Cuánto entienden eso? ¿Sabes? ¿No? Y José y yo lo que hicimos fue mirarnos y llorar y abrazarnos como nunca nos habíamos abrazado. ¿Right? Diariamente cargamos con el peso de nuestras pruebas y aflicciones. Y la realidad es, por eso es que anhelamos, por eso es que gemimos en espera de la redención como la creación. Porque esos dolores que experimentamos Rosa y yo ese día no fueron disminuyendo, fueron aumentando. Amén. No hay un momento en que la situación de nuestros hijos no cause dolor, ¿cierto o falso? Right? Algunos de ustedes han tenido que vivir algo que es contra natura, porque se supone que nosotros seamos, los hijos nuestros serán, nosotros debemos ser los que enterramos a nuestros padres, y algunos de ustedes la cosa ha sido inversa. Algunos de ustedes han tenido que enterrar sus propios hijos. Por eso gemimos
Por eso gemimos como la creación, en espera. Nosotros estamos en espera, debemos estar en espera, debemos estar conscientes de lo que está pasando, del dolor y de la situación y la complicación. Y no debemos meter nuestra cabeza en la arena, pero debemos simplemente estar conscientes de eso, ser realistas, ser inteligentes. Pero ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser lo eterno. Y si fuera lo eterno, yo le garantizo sin duda de ninguna clase, porque no importa la intensidad del dolor y la angustia, la complicación que estemos esperando. Si nosotros, como dice en el versículo 18, estamos totalmente convencidos, no tenemos duda de ninguna clase, que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo caliente, no importa lo difícil, no importa lo incómodo que sea nuestra situación. Si nuestros ojos están puestos en esa dirección, en gran medida, la magnitud de nuestro dolor y nuestra incomodidad va a resultar, como dijo aquel hombre de Dios. Comparado con la gloria venidera, toda esta incomodidad que me está pasando a mí, eso es la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros, by the way. Usted y yo no podemos generar eso. Comparado con la gloria venidera, todo esto que me está pasando puede compararse con pasar una noche en un hotel incómodo. ¿Entendió? Alabado sea el nombre de Cristo. Todos nosotros diariamente anhelamos la redención de nuestros frágiles cuerpos. La realidad de nuestras vidas es que somos salvos, pero aún no vemos la consumación completa de nuestra salvación hecha realidad. Esa realidad nos hace esperar por una gloria que estamos seguros que hemos de experimentar, pero que aún no vemos. Esa realidad nos mueve a vivir en este mundo en medio de muchas pruebas, con un sentido de anticipación entusiasmado que nos mueve a esperar con perseverancia, que nos mueve a esperar persistentemente, resistentemente, diligentemente, con una esperanza firme. Escriba esto en sus notas, por favor. En vez de estar peleando con la frustración que las pruebas provocan, Dios quiere que nos recostemos y descansemos en Él de todo corazón, pacientemente, con el tipo de esperanza que la fe bíblica genuina produce. Fe bíblica genuina la vemos en el Salmo 121, versículos 5 al 8, que dice: Jehová es tu guardador. Siempre decimos que es bueno personificar ese pasaje, hacerlo mío. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová es mi guardador, Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Esa es la certeza que Dios desea que nosotros tengamos en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 9. Nos da palabra de esperanza, fortaleza y de consuelo. El instrumento humano para registrar estas palabras es Pedro, el que traicionó a Cristo, que le falló a Cristo, pero que gloriosamente fue restaurado. Esto dice la Escritura. It's right there. Good. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ese es el nuevo nacimiento, para una esperanza ¿de qué forma? Ayúdeme, ¿esperanza qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo hizo para darnos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarchitable, que no tenemos todavía plenamente en este momento, sino que está reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados, seguridad eterna, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día final, ¿verdad? En el tiempo final, que es lo que la creación está mirando, está anticipando ese momento. Por lo cual vosotros os alegráis,
Aunque ahora por un poco de tiempo, ¿por cuánto? ¿Por un poco de qué? Por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, que a los ojos de Dios es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, la fe no es perecedera, aunque es perecedero, se prueba se perfecciona, se purifica, se descontamina por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esa manifestación es la que la creación y nosotros estamos esperando. Vosotros que lo amáis a Cristo sin haberlo visto, lo amamos sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, que no se puede explicar con palabras, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra verdadera fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí está hablando del tercer aspecto de la salvación, que es lo que la creación anticipa, que es nuestra glorificación. Escriba esto en sus notas, por favor. Lo último que tiene que escribir. En el diseño soberano de Dios se ha dispuesto que mientras persistimos en nuestro servicio al Señor en medio de la prueba, en espera de lo que no vemos, nuestra alma será fortalecida, mientras gozosa confía en el Señor. Ese es el diseño soberano de Dios. Usted y yo vamos a persistir porque Él va a hacer esa obra en nosotros y nosotros persistimos en nuestro servicio a Él, independientemente de la intensidad de las pruebas, porque esperamos algo que todavía no vemos. Y en ese proceso nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones van a ser fortalecidas, confiando en el Señor. La palabra de Isaías, capítulo 20, versículos del 27 al 31, ha sido repetida y se canta sobre ella y se hacen toda clase de obras artísticas y se plasman en letreros y cosas así, ¿verdad? ¿No? Y ha sido utilizada por el Señor para fortalecernos a nosotros, su pueblo, en momentos en que físicamente hemos estado decaídos, ¿verdad? ¿No? Y si bien es cierto que Dios restaura nuestras fuerzas humanas, físicas, en formas sobrenaturales, el contexto de esta porción bíblica es nuestra fortaleza interior, nuestra fortaleza espiritual. Esto es lo que dice. Porque dice Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová. En otras palabras, Dios no sabe lo que está pasando conmigo o es indiferente. Y de mi Dios pasó mis juicios. Y de mí Dios pasó mi juicio, perdóname. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es la frase que se repite mucho por nosotros. Él da esfuerzo, es fuerza. Él da fuerza al cansado. Esas fuerzas son primariamente espirituales. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No sé si eso lo describe a usted en esta hora. Los muchachos, los jóvenes, está hablando, aún eso se fatigan. Se cansan, mejor dicho, los jóvenes y flaquean y se caen. Mas los que esperan en Jehová, ahí es donde está la cosa. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Llegará el momento en que tendremos nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. ¿Conoce usted algún cristiano que usted ha visto volar como alguno? Levante la mano si alguna vez usted ha visto a un cristiano volando. ¿Ha visto o no ha visto? No, en avión, ¿verdad? ¿Sabe? No, pero no, por su propia cuenta. Claro que no, ¿verdad? Simplemente para aclarar el punto, ¿verdad? Pues si usted nunca ha visto un cristiano volando, pues obviamente no está hablando físicamente aquí, ¿verdad? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán en su determinación de servirle al Señor. Que después de todo, como dijimos al comienzo, hace 4 o 5 semanas atrás, cuando hablamos de que no desmayamos, estamos hablando de que no desmayamos en nuestro servicio al Señor. ¿Right?
Nuestro servicio al Señor no es mi predicación al Señor, mi ministración, la música o lo que sea. Es mi servicio en todos los sentidos de la palabra, porque cada uno de nosotros somos cristianos, hemos sido llamados a servirle a Dios. Brother John. Yo estoy casi seguro, no completamente seguro, casi seguro, de que Pablo estaba consciente de lo que Isaías escribe, que acabamos de leer. Estoy seguro, o casi seguro, perdónenme, de que Pablo llegó a vivir esa verdad divina en medio de la infinidad de sus pruebas que desglosamos ya varias veces en nuestro estudio. Estoy seguro en este caso, no casi, estoy seguro de que en medio y por medio de sus múltiples aflicciones, Pablo aprendió. Filipenses 3 habla Pablo, todo lo que era importante para mí hoy lo considero por pérdida, con tal de conocer a Cristo. Y todo lo que quiero es conocer el poder de su resurrección, identificarme con Él en su sufrimiento. Está ahí, no son inventos míos. Esa es la meta de Pablo. Esa es la aspiración máxima de Pablo. Y no que lo he alcanzado ya, pero sigo para adelante. Esa es mi meta. Y mientras esté en este lado, eso es lo que yo quiero alcanzar. Así que puedo decir con certeza y seguridad que en medio y por medio de sus múltiples aflicciones, ¿cuántos tienen múltiples aflicciones en este momento? ¿Sí? Ay, son como 3 o 4. Gloria a Dios. Yo no sé si es el hambre o la calor, que ahora tienen calor, ahorita tenían frío, ahora tienen calor, ¿right? Ok. So, Pablo aprendió, ¿verdad?, a mantenerse enfocado en la revelación de nuestra gloria futura. En medio de todo lo que Pablo pasó, él aprendió eso, a mantenerse enfocado. Yo someto a su consideración que nosotros debemos hacer eso una prioridad. Right? ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Pues si usted quiere vivir piadosamente de verdad, no es de la boca para afuera para que la gente escuche, mira, el hermano lo repitió y la hermana también. No, si de verdad quiere vivir piadosamente, pues entonces, pues preste atención a esto, porque quiere decir que usted lo que está pidiendo es que venga gran tribulación, gran sufrimiento a su vida, porque todos los que quieren vivir piadosamente experimentarán precisamente persecución. Y la persecución nunca es agradable, es dolorosa. Pablo aprendió a mantenerse enfocado en medio de sus aflicciones en la revelación de nuestra gloria futura. Esto está difícil, pero lo que me espera, esto no es nada comparado con eso. Pablo aprendió a mantenerse escuchando el gemir de la creación, anhelando de la llegada de ese día que Él nos ha descrito, que nosotros no tendríamos la menor idea, quizás ahora me entiende. Si eso no estuviera escrito ahí, ninguno de nosotros estuviera pensando, los árboles están gimiendo, cuando viene el tornado, la creación está gimiendo, el terremoto aquel que mató 1,200, 300, 4,000, 5,000, 10,000 o 100,000 personas, la creación está gimiendo. Ese es el gemir, familia. Pablo aprendió a mantenerse esperando pacientemente por lo que seguramente le aguardaba. Haciendo estas cosas, Pablo pudo mantener la actitud gozosa que él tenía, regocijados en el Señor siempre, actitud victoriosa, ¿verdad? Todo su camino lleno de vicisitudes, como he mencionado varias veces en esta tarde. Mi oración es que Dios nos ayude a hacer lo mismo. Hace 5 semanas comenzamos a hablar de este particular
Y las primeras cosas que les señalé es con lo que voy a concluir y cerrar esta pequeña serie. Las dificultades, el sufrimiento, las pruebas y el dolor en nuestra vida contribuyen a nuestra fortaleza interna. La comodidad no contribuye a nuestra fortaleza interna. El placer no contribuye a nuestra fortaleza interna. Y la razón por la cual las dificultades, el sufrimiento, las pruebas y el dolor en nuestra vida contribuyen a nuestra fortaleza interna es simplemente, ayúdanos a escucharte, Señor. Simplemente porque las mismas nos empujan hacia Dios. Nos empujan hacia Cristo. Es todo asunto de perspectiva. Nos dé Dios una perspectiva bíblica. ¿Cómo se la concedió? A un siervo de Dios que, al igual que Pablo, experimentó sufrimiento, pruebas, dolor, dificultades, angustia, pérdidas, que ninguno de nosotros en nuestro mejor momento somos capaces siquiera de imaginar. Al final de su vida, esto es lo que dice como resultado de toda esa experiencia dolorosa en su vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora por medio de todo este dolor, de toda esta angustia, te veo con mis propios ojos. Job dice, lo que antes sabía de ti era por lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto. Ahora he llegado a conocerte. Está hablando de Dios. Está hablando de Cristo. Miércoles hablamos de el desperdicio de nuestros pensamientos. Hay otra cosa que muchos de nosotros desperdiciamos. Es nuestro dolor, es la adversidad. Y una vez Dios viene y Dios pone su mano y Dios alivia y Dios consuela y Dios fortalece, nos olvidamos de ese Dios y regresamos a las conductas que en el pasado provocaron lo mismo. El Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que nos ayude a hacer lo que hizo con el siervo de Dios, imperfecto como nosotros, llamado Pablo. God is good. All the time. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias personalmente te doy por haber tenido misericordia de mí en este día. Gracias por concederme la salud. Gracias por levantar mis brazos, Señor. Gracias por ayudarme, Señor, a reconocer lo mucho que me falta, Padre Santo, para poder agradarte y servirte en la forma en que tú te mereces, Señor. Que tu palabra, Señor, haga el producto, produzca, Señor, lo que solamente tú puedes producir en el corazón, las mentes, las vidas de los que aquí están presentes en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.